Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya vamos a dar inicio a nuestra segunda charla de detección de eventos sísmicos usando Deep Learning, que está a cargo de Manuel David Castillo, eh, pues de AG, Semilla de Geofísica y Sismología. Antes de nada, principalmente exponer qué somos. La EAG es la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros. Somos el capítulo estudiantil en este momento de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí hay algunas cuentas, tenemos cuenta en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Eh, Nada, a lo largo del semestre estamos desarrollando estas charlas de sismología y geofísica, también un poco de geoinformática, para que estén pendientes de nuestras redes sociales cuando pues, las expongamos, en caso de que sean externos a la Universidad Nacional. En este momento, pues nuevamente tenemos detección de eventos sísmicos usando Deep Learning. Nuestro expositor hoy es Emanuel David Castillo Taborda. Él tiene un pregrado en física de la Universidad de Antioquia, una especialización en pedagogía para educación superior de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Es estudiante de maestría en ciencias actualmente en geofísica de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene unas experiencias profesionales en instituciones tales como el Servicio Civil Colombiano, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, y actualmente es analista sismológico en el Servicio Geológico Colombiano. Sus líneas de investigaciones actuales es la geofísica, la sismología y la computación aplicada en física y geociencias. Entonces, ya sin más preámbulos, damos inicio a la charla. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Ok, perfecto, muchas gracias por tu presentación, Juan. Bueno, voy a presentar aquí la pantalla. Supongo que ahí ya están viendo la presentación, ¿sí? Sí, sí, ahí la vemos. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Como les dijo Juan, pues la idea es dar algunos conceptos que se vienen nombrando mucho en los últimos años, que son lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Esto lo vamos a desenvolver un poco ya aplicado en el campo de la sismología y específicamente en esta charla la vamos a usar estos conceptos para hacer detección en eventos sísmicos. La idea pues es que esta charla sea suficiente para que ustedes al menos esta imagen que están viendo aquí en la presentación puedan entenderla un poco y extenderla después. En contenido que pues vamos a abordar, primero que todo vamos a hacer una introducción a la detección de eventos sísmicos. Lo segundo que vamos a hacer es entender esos conceptos, Machine Learning, Deep Learning. Lo tercero es aplicarlo a la detección de eventos sísmicos. Por último, vamos a ir al notebook como para ver esto, cómo funciona ya en la vida real, aplicado, y no solo dejarlo en las diapositivas. Bien, empecemos con la introducción a la detección de eventos sísmicos. ¿Qué se necesita para detectar eventos sísmicos y cuál es su importancia? Bueno, lo primero que necesitamos es instrumentación, necesitamos desplegar estaciones sismológicas a lo largo del área que queramos detectar nuestros eventos sísmicos. En la figura izquierda pueden ver las estaciones sismológicas del Servicio Geológico Colombiano con un triangulito colorado, de color azul. Luego de tener nuestra instrumentación, ya eso nos permite tener unos datos que van a ser procesados y posteriormente nos va a dar un catálogo sísmico como nos lo entrega el Servicio Geológico en su página. Sin embargo, en ese procesamiento, ¿qué se hace antes de esto? Una de las cosas que se hace son detectar los eventos sísmicos. Antes de pasar a calcular magnitudes, etcétera, lo que se hace es detectar el evento sísmico.
¿Cómo es eso? Bueno, el registro, esto, si ustedes entran a la página del servicio, lo pueden ver, el registro sismológico de cada estación es el que ustedes pueden ver en esta figura. Así se ven digamos, la información de los sismómetros, que son los instrumentos encargados pues, de medir ese desplazamiento que sufre nuestro suelo al suceder un sismo. Ustedes pueden ver aquí que aquí dice HHZ. Esto del nombre Z es simplemente para identificar que este registro se está haciendo en la componente vertical del sismómetro, teniendo en cuenta que los sismómetros pueden ser triaxiales. Entonces no solo vamos a tener esta Z, sino que vamos a tener norte, sur, oeste, oeste. En este caso solo estamos viendo la componente Z de cada estación que tiene el servicio geológico. ¿Qué se hace a la hora, digamos, de hacer una detección de eventos sísmicos? Pues se revisa cada estación sismológica y se revisa la forma de onda tenga las características necesarias de un evento sísmico. Pero ¿cuáles son esas características? Para eso debemos entender qué son estas formas de onda y cómo se dan. Entonces vamos a ello. Bien, lo primero que hacemos es detectar el evento sísmico. En este recuadro rojo pueden ver un evento sísmico. Ustedes pueden ver, más o menos esta es como la firma que deja el sismo. Pero ¿por qué es así? Esta gráfica se llama el sismograma, pero ¿cómo pasamos de esa instrumentación de tener un sensor a tener este sismograma? Básicamente, el sensor lo que es simplemente un oscilador amortiguado. Tenemos una masa con un coeficiente de amortiguamiento colgado en el marco del sensor que a su vez se está moviendo debido al movimiento del suelo. Lo que vemos es el movimiento relativo de la masa respecto al suelo que también se está moviendo. Pasamos eso a velocidad. Esa información hasta ahora podemos decir que la tenemos en metros sobre segundo porque tenemos un sistema mecánico hasta ahora. Lo pasamos por un transductor y es el que nos permite pasar de una señal mecánica a una señal eléctrica. Ya tenemos entonces nuestros datos en voltios y esos datos en voltios se pasan a un digitalizador que es quien nos manda esos voltios a las cuentas, que es lo que vemos en el sismograma. Aquí tenemos unas cuentas por voltios. Y a la hora de un sismo vemos esta firma particular de ello. Vamos ahora entonces a estudiarlo. Digamos, esta firma que deja el sismo es debido a que cuando sucede el sismo ocurren principalmente dos ondas importantes que son las ondas de cuerpo. Se le llama onda P, onda primaria, y onda S, onda secundaria. Y se caracteriza porque uno ve dos arribos llegando en la señal. La primera, la onda primaria, y la segunda, pues la onda secundaria. Listo. Hasta ahí ya creo que entendemos un poco mejor cuál es nuestro input, cuál es nuestra entrada, cuál es nuestra señal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta señal, hablamos de que esta señal son unas cuentas, pero esas cuentas van muestreadas por segundo. En el caso de los sismómetros en general, hay 100 muestras por segundo. Es decir, me explico un poco mejor. Aquí ustedes ven un poco de trazas continuas, pero realmente si le hacemos un zoom muy grande, lo que vemos son puntos. Puntos que van siendo unidos por líneas. Pero entonces esos puntos es a lo que llamamos muestra. Entonces, si vemos aquí un segundo, en ese segundo hay 100 muestras por segundo. Quiere decir que en esta traza que tenemos aquí, o en este sismograma, tenemos 3 minutos que corresponderían
alrededor de 18.000 muestras. Ahora bien, como les dije, el sismómetro no solo se da en un eje, sino que se da alrededor de los 3 ejes. Realmente lo que tenemos son 3 trazas por sismómetro, donde, porque, digamos, es usual ver estos 3 ejes, resulta que la onda primaria por su naturaleza se ve principalmente en la componente vertical, ya que es una onda compresiva que hace un movimiento en dirección de nuestro eje vertical. Y está la onda S, que se propaga paralelo al suelo y se ve, por lo tanto, mejor en las componentes horizontales. Bueno, hasta ahí espero ya hayan tenido una idea de cuáles son nuestros datos. Vamos a tener son trazas sísmicas y esto, cómo se pasó de la instrumentación a tener este dato. Los que vieron la charla en la sesión pasada de Juan Manuel, creo que se les hace muy familiar lo que he dicho hasta ahora. Entonces ahora empecemos con estos conceptos que han surgido últimamente en muchos campos científicos. Realmente estos conceptos de la inteligencia artificial, machine learning y deep learning está desde los 80. Sin embargo, hay un mayor auge en estos momentos, como desde el 2013 hacia arriba, principalmente desde el 2015 hacia arriba, debido a que el hardware de nuestros computadores lo permite. Ahora tenemos mejores computadores, mayores rendimientos. Empecemos entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial la podemos tomar como una inteligencia de máquinas. Es decir, que cualquier actividad inteligente que haga una máquina es inteligencia artificial. Aquí en la parte inferior pongo un algoritmo llamado STA-LTA que realmente sirve como picador de las fases sísmicas, pero no les hablé de eso hasta ahora. Pero entonces, como para que eso no quede en el aire, nos puede servir para detectar sismos, este algoritmo. Este es un algoritmo como cualquier otro algoritmo, por ejemplo, de encontrar números primos. No es un algoritmo sofisticado, pues así que uno diga, tiene cosas raras. No, es un algoritmo bien pensado, pero simplemente está haciendo un comportamiento inteligente. Quiere decir que este algoritmo ya entra en el campo de la inteligencia artificial. Quiere decir que si hacemos una función que nos permita encontrar números primos, ya entra en este campo de la inteligencia artificial. Así me permito pues como desglosar un poco este concepto y lo que pasa es que cuando uno consulta esto ve imágenes como las que están en la parte superior y uno piensa que eso está muy alejado. Realmente los que programan ya están haciendo inteligencia artificial. Lo que sí es diferente es entrarnos al aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial. Es una forma diferente de abordar esta tarea de realizar algoritmos. Bueno, entonces empezamos, ¿qué es el aprendizaje automático? Primero que todo, se manejan estos dos conceptos en dos idiomas distintos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues que hablamos español. Está Machine Learning y aprendizaje automático. La traducción original, pues, sería aprendizaje de máquinas, pero pues sabemos que el aprendizaje de máquinas es un aprendizaje automático. Lo primero que tenemos cuando hablamos de aprendizaje automático, si lo consultamos y nos metemos a imagen, vemos puntos unidos, cerebros, cosas así como unidas. ¿Y por qué esto? Vamos a llegar un poco a eso y tal vez entender mejor por qué es que existen estas imágenes en el aprendizaje automático. Primero, entonces, definámoslo. Es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas para que las computadoras aprendan. Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo así que aprende? ¿Cómo un computador aprende? Pues básicamente el aprendizaje se puede interpolar como nosotros aprendemos en la vida real. Tenemos, en el caso del aprendizaje supervisado, que es una de esas técnicas del aprendizaje automático,
tenemos un supervisor que nos está diciendo si estás haciendo las cosas bien o no estás haciendo las cosas bien. Entonces, si estamos haciendo las cosas bien por un camino, seguimos ese camino y seguramente iremos haciendo mejor las cosas. Así, digamos, nosotros los seres humanos hemos construido nuestro conocimiento a partir de experiencias de las cuales aprendemos. También existe otra técnica de aprendizaje que es el aprendizaje reforzado. Este tipo de aprendizaje es parecido al aprendizaje supervisado, solo que aparte de supervisar que nuestra máquina está haciendo las cosas bien, también le vamos a dar una recompensa cuando hace algo bien. Y ahí va como la palabra reforzado, que lo impulsamos, le damos un momentum a ese lado donde está haciendo las cosas bien. Por último, tenemos el aprendizaje no supervisado, que es donde no hay un supervisor, pues como su nombre lo dice. En este caso, la máquina lo que hace es tiene un conjunto de datos, como lo ven en esta gráfica derecha, un conjunto de datos de los cuales no se tiene nada de información. Simplemente le decimos, invéntese una técnica en la cual usted permita encerrar datos que tienen formas o características similares. En este caso, digamos, de la imagen, si miramos distancias entre puntos, pues el resultado final va a ser que nuestro algoritmo desarrolló 3 centroides donde divide nuestros datos en 3 grupos. Bien, para nuestros fines, que es la detección sísmica, nos vamos a enfocar en el aprendizaje supervisado, y el aprendizaje supervisado se divide en 2 tipos. Una para hacer regresiones y otras para hacer clasificaciones. Y de ahí, más allá, nos vamos a ir al mundo del deep learning, o el aprendizaje profundo. Bien, entonces entendamos la regresión. Me vuelvo aquí. Voy a abordar este problema de la regresión para luego entender mejor la clasificación, que es la que nos vamos a usar para detectar eventos sísmicos. El problema de detección de eventos sísmicos es mirar una traza y decir, ¿hay sismo? No hay sismo. Entonces estamos haciendo una clasificación. Entonces, para llegar allá, primero entendamos el problema de la regresión. Imaginemos que tenemos un grupo de puntos que están supervisados por nosotros. Por ejemplo, en el eje X podemos imaginar el tiempo y en el eje Y podemos imaginar el precio de casas, precio de monedas, qué sé yo. Entonces, si ustedes observan, a cada valor de X, que suponemos en el ejemplo que les dije el tiempo, tenemos un valor de la moneda de la casa o del precio de la moneda o del precio de la casa. Y a su vez tenemos por otro lado en un conjunto de datos simplemente el eje X. Es decir, en nuestro ejemplo, el tiempo. No tenemos el precio digamos, de la moneda. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos tener un modelo que lo vamos a hacer con estos datos supervisados que van a ser los datos de entrenamiento de nuestra máquina, que nos permitan predecir el valor de estos datos no supervisados en el eje derecho, perdón, en la figura derecha. Entonces, ¿cómo lo hace? Vamos a llamar X y Y a los datos supervisados y Y con un gorrito al dato predicho por nuestro modelo. Entonces, lo primero que tenemos es un primer dato y va a ser nuestro primer dato de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer con este? Y lo vamos a llamar el ejemplo 1. Lo primero que intentamos hacer es tener un modelo. En este caso, vamos a obtener una recta, que es un modelo lineal, que está construido, en este caso básico, por 2 parámetros, que son el intercepto y la pendiente. Entonces, ¿cuál es la idea o a qué vamos? Cuadrar estos parámetros de tal forma que nuestra predicción, que es Y gorrito, sea lo más cercano a nuestro dato supervisado. Entonces, si ya tenemos estos parámetros totalmente entrenados,
nuestro modelo se va a acercar mucho a nuestros datos supervisados y ahí ya tenemos una máquina que aprendió. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos de una función de pérdida, que es la que nos mide el error de nuestro dato predicho con nuestro dato de entrenamiento. Tenemos una función de costo. La función de costo es simplemente la suma de estas funciones de pérdida de cada uno de nuestros ejemplos. En este caso solo hay uno, pero cuando agreguemos otro punto ya van a haber dos ejemplos y aquí en esta suma vamos a medir el error de los dos puntos, ya no solo de uno. Y ya luego haremos una condición de ajuste para actualizar esos parámetros que se vayan actualizando de tal forma que la predicción vaya siendo más cercana al dato supervisado. Esa condición de ajuste se lleva a cabo con un algoritmo conocido que se llama el descenso del gradiente. Este algoritmo, como para no entrar en matemática ni nada por el estilo, simplemente si tenemos esta es nuestra función de costo, J, que queremos minimizar, que si minimizamos la función de costo estamos minimizando también las funciones de pérdida, es decir, estamos minimizando nuestro error. Entonces minimiza hasta que encuentra los parámetros óptimos tal que esa función de costo sea pequeña. Y así nuestro modelo pues sea muy bueno. Entonces voy a tratar de hacer aquí una dinámica de cómo la máquina aprende. Antes que eso, el descenso, se me olvidó mencionarles que en el descenso del gradiente hay un parámetro, aparte de estos dos parámetros, hay un tercer parámetro que se llama las épocas en que el descenso del gradiente se lleva a cabo. Las épocas es cada una de esas iteraciones que va a hacer el descenso del gradiente para actualizar los parámetros θ0 y θ1. Quiere decir que por cada ejemplo que nosotros tengamos, por cada punto, vamos a crear un modelo, una función de pérdida, una función de costo, y vamos a coger y a meternos en descenso del gradiente, donde nosotros definimos un número de épocas. Así se van a actualizar nuestros parámetros. Luego de terminar ese número de épocas, pasamos al siguiente ejemplo, al ejemplo 2. El ejemplo 2 se hace todo esto, se hacen el número de épocas que se tiene y pasamos al ejemplo 3. Hagámoslo entonces ya un poco mejor. Por ejemplo, vamos a definir 3 épocas en nuestro modelo. Vamos en la época 1. En la época 1, pues, bueno, inicialmente en la época 0, nuestro modelo tiene datos aleatorios, ¿no? Los parámetros son datos aleatorios. Nuestra época 1, digamos, hizo el descenso del gradiente y se fue para allá, para hasta donde está la recta. En la época 2 ya se fue acercando más a lo que es nuestro dato supervisado. En el ejemplo 3, pues también, digamos que ahí no se ve que haya cambiado algo, pero está cercano, que es lo que importa. Listo, terminó nuestras épocas, ya terminó el descenso del gradiente. Ahora va el ejemplo 2, va al segundo dato de entrenamiento. Ahora entonces se actualizan nuestros parámetros, actualizar nuestros parámetros y actualizar la pendiente del intercepto. Miren que la recta está cambiando cada vez de pendiente y de intercepto. En la época 1 está así, en la época 2 así, en la época 3, digamos, ya está más cerquita. Si así seguimos hasta el ejemplo número 6, entonces ya nuestro modelo, por ejemplo, está así, como se observa, un poco cercano a los datos supervisados. En la época 2 ya está así, en la época 3 ya está mucho mejor para sus predicciones. Ya para el ejemplo M, la idea es tener un modelo suficientemente robusto. Y si eso ya lo llevamos a cabo en nuestro problema inicial, que es predecir los datos no supervisados, mire que nuestro modelo, que ya es nuestro modelo entrenado, va a tener la capacidad de dar unos datos aproximados que es en principio lo que buscábamos inicialmente. Bien, espero pues haya quedado como claro de que básicamente con esta gráfica quiero resumir lo que vimos anteriormente.
tenemos nuestros datos X, nuestras etiquetas Y, en inglés pues labels, nuestros parámetros θ0 y θ1. ¿Qué hacemos? Construimos un modelo lineal. Ese modelo lineal nos da una predicción, pero esa predicción se lleva a cabo por se estudia por una función de pérdida y luego una función de costo, donde se estudia para actualizar sus parámetros con el descenso del gradiente y volver a crear el modelo en el segundo ejemplo. Entonces, a esta parte inicial del modelo lineal se le llama forward propagation, y la parte digamos, del descenso del gradiente y cuadrar estos parámetros, digamos que esa parte de entrenamiento se llama backward propagation. Listo, pero entonces ya acerquémonos a lo que queremos, que es la detección del sismo, o es sismo o es ruido. ¿Sí? Llamamos ruido pues a lo que no es sismo en este caso, a señales aleatorias que no tienen que ver con sismos. Entonces en la gráfica ustedes pueden ver alguna gráfica de sismos, aquí está la P, acá está la S, y ruido a señales que no tienen que ver nada con ello. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Recuerden que estas trazas son datos, son muestras. Esas muestras uno las puede poner en un arreglo en Python, en lo que sea, uno puede programar en lo que ustedes prefieran. En mi caso y en el caso de esta charla, pues la idea es hacerlo en Python. Tenemos entonces un arreglo de muestras. Entonces nuestro dato de entrenamiento son muestras y sus etiquetas van a ser ceros o unos en este caso. 0 si es ruido, 1 si es sismo. Y asimismo vamos a clasificar, vamos a dividir otros datos que van a ser nuestros datos de prueba, datos de testeo. Recuerden que ahorita en el ejemplo anterior yo les mostré que teníamos unos datos de entrenamiento y unos datos para evaluar nuestro modelo. En este caso estos son los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una división de nuestros datos en entrenamiento y testeo. Y vamos a crear en el modelo con los datos de entrenamiento. De por sí los datos de entrenamiento deben ser, depende de la cantidad de datos que tengamos, pero si tenemos poquitos datos deben ser al menos el 80% de los datos, 80% hacia arriba. Cuando tienen alrededor de 1 millón de datos, si tuviéramos 1 millón de trazas, el modelo se puede llevar hasta incluso el 95% de datos de entrenamiento y el 5% de testeo. Bueno, en general, no solo se divide en estos dos grupos, sino en otro grupo llamado el grupo de validación, pero pues por ahora lo vamos a dejar como entrenamiento y testeo. Listo. Así vamos a abordar nuestro problema de detección en esta charla. Sin embargo, estoy en el deber de decirles que actualmente, digamos, en el 2019, el grupo de Stanford creó un algoritmo con Deep Learning, con aprendizaje profundo, que todavía no hemos llegado allá, pero vamos para allá, para detectar sismos. Ellos no lo pusieron con ceros y unos como lo estamos planteando nosotros, sino que pusieron funciones cuadradas. O sea, nuestra etiqueta va a ser una función cuadrada. ¿Por qué no con ceros y unos? Porque a uno de qué le sirve, digamos, detectar o no detectar y ya. Realmente ellos se preocuparon, yo quiero saber dónde inicia el sismo y dónde termina. O sea, en qué muestra inicia, en qué muestra termina. Eso, entonces, para suplir esa necesidad, inventaron una función cuadrada, que es también ceros y unos, pero ya como función. Bueno, pero entonces vamos a concentrarnos con ceros y unos, pues para hacerlo en este caso. Entonces vamos al problema de clasificación, como les venía diciendo. Ya tenemos son resultados binarios. Ya no queremos hacer, como les mostraba en el ejemplo de la regresión, una recta, sino que queremos ceros o unos. 0 para cuando hay ruido, 1 para cuando hay sismo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace nuevamente, o sea, como una regresión, pues resulta que no, porque eso nos da valores continuos, no nos da un valor binario. Quien nos da un valor binario es una función no lineal llamada una función sigmoide, que está por esta ecuación de aquí. Esa función sigmoide, realmente a esta función sigmoide se le llama una función de activación,
Y es porque no solo existe la función sigmoide, la que nos permite clasificar de manera binaria. Si ustedes tienen idea o consultan cómo es una función tangente hiperbólica, también nos da un resultado binario entre -1 y 1. Entonces, a todo ese tipo de funciones que nos entregan resultados inicialmente binarios, los vamos a llamar función de activación. Pero bueno, sí, ya tenemos que esta función nos da un resultado binario, pero entonces que se pierde todo lo que habíamos hecho respecto a las regresiones, respecto a lo que les expliqué, pues resulta que no. Lo que se inventaron pues, los señores que trabajan en computación científica es para los resultados binarios, para la clasificación, vamos a construir el modelo inicial que se hacía en una regresión y a ese modelo inicial lo vamos a llamar en este caso ya Z, lo vamos a pasar dentro de la función no lineal, que es la función de activación. En este caso ustedes ven ya una ecuación que como matricial con una transpuesta aquí. En este caso es porque quiero mostrarles pues que ya no tenemos puntos, sino que lo que tenemos son arreglos en nuestros datos de, por ejemplo, de trazas sísmicas. Al llevarlos a estos arreglos ya se nos convierte en una operación matricial. En resumidas cuentas, para que quede ya más claro y nos vayamos un poco al notebook, tenemos nuestros datos como ya en este caso como una matriz donde cada columna son los datos de esa traza sísmica, las muestras. Entonces aquí, digamos, el dato 1 es una traza sísmica y esa traza sísmica contiene todas estas cantidades de muestras. Y la etiqueta que le corresponde va a ser 1 si esto correspondía a un sismo o 0 si correspondía a un ruido. Entonces, ¿qué se hace? Se construye una función lineal, se pasa por una función no lineal que es la función de activación, con eso obtenemos un modelo y luego pasamos por una función de pérdida. Aquí si ustedes, no me he enfocado como en las ecuaciones, como para no volver esto muy tedioso, pero si observaron al menos la función de pérdida cambió respecto a la anterior que mostramos en la regresión. Eso no importa, lo único que se quiere saber es que la función de pérdida castigue al modelo cuando él se equivoca y le diga que está bien cuando no se equivocó. Por ejemplo, si y es igual a 1, que es nuestra predicción, que nuestro dato supervisado, esto de la derecha se hace 0 por este término de aquí, y tenemos solo, nos queda en la función de pérdida menos logaritmo de y gorro. Si evaluamos y gorro cuando es 1, porque queremos que si y fue 1, queremos que y gorro sea 1, vemos que el menos logaritmo de y gorro en este caso va a ser cercano a 0. Quiere decir que si y gorro es 1 y la predicción es 1, nuestra función de pérdida va a ser cercana a 0 y le estamos diciendo a nuestro modelo que va bien. Su error está cercano a 0, entonces está haciendo bien su trabajo. Ahora sí, ya esto pasa por una función de costo, que es la suma de las funciones de pérdida, el descenso del gradiente y ya. Entonces, resumidas cuentas, tenemos estos datos iniciales, construimos un modelo lineal. Ese modelo lineal se pasa por una función de activación que es un modelo no lineal, se llega a una predicción y esa predicción va a pasar por un proceso que se llama backward propagation, donde se hace el descenso del gradiente para actualizar los parámetros de nuestro modelo y así ver que cada vez más se acerque a la realidad. Como les decía, esas funciones de activación no solo está la sigmoide que está entre 0 y 1, sino que está tangente hiperbólica, ReLU y un montón más que ustedes van a ver. Pero lo importante es que para estos casos nos entrega un resultado binario inicialmente. Hay más funciones que no necesariamente dan resultados binarios, pero quedémonos con eso por ahora. Entonces, listo, esto lo empezaron a asociar con el comportamiento de una neurona. Aquí ustedes están viendo el comportamiento de una neurona. Ya les voy a decir por qué.
lo que tenemos entonces como dato es la traza. Esa traza se convierte en un arreglo pues en programación, donde cada dato son sus muestras. Aquí digamos que se normaliza. Los computadores trabajan mejor entre ceros y unos que entre valores muy grandes. Esos valores solo que se le entra a una neurona, entendiendo que la neurona es la función lineal y lo que es la función, es el conjunto de la función lineal y la función no lineal. ¿Se acuerdan? Y eso me permitía que estos parámetros fueran actualizados, que es lo que refleja el entrenamiento de nuestro modelo, que esa actualización se vaya haciendo cada vez mejor. Y esto me entrega un resultado que me dice si está más cerca de 1, me dice que es un terremoto, un sismo, o si está más cerca de 0, que es ruido. Entonces, ¿por qué lo empezaron a...? Bueno, vamos a resumir. Tenemos unas señales de entradas, unos pesos que se actualizan, que pasan a una neurona que es el conjunto de estas dos cosas, una unión sumadora que es una función lineal, a una función de activación que es una función no lineal y entrega una predicción. ¿Y esto por qué tiene que ver, digamos, con la neurona? Digamos que esto fue algo más divulgativo, como quizás para tuviera más poder esto del aprendizaje automático y llamara más la atención de la gente para aprenderlo. Resulta que inicialmente nosotros tenemos una sinapsis entre las axones, que es la información que viene de otras neuronas, con las dendritas de una nueva neurona, y ahí en esa sinapsis se transmite una información que viene siendo esos parámetros que se van actualizando en nuestro modelo, y esos parámetros entran al cuerpo de nuestra neurona, donde el cuerpo es la función sumadora y la función no sumadora, y eso sale como un axón, que es el resultado, digamos, es resultado de la información después de esta neurona haber transmitido esta información anterior. Bueno, estamos hablando de Machine Learning, ya casi vamos a equivocar, ya casi vamos a acabar esta parte introductoria para ir al notebook. Pero bueno, entonces, ¿qué diferencia el Machine Learning de Deep Learning? Hasta ahora van entendiendo un poco del Machine Learning. En especial está este tema que es de la neurona, que también es llamado perceptrón. Resulta que en el Machine Learning no es muy bueno con los datos crudos, tal cual como salen, por ejemplo, del sismograma. ¿Por qué no es muy bueno? Porque son muchos datos. Recuerden que 100 muestras por segundo y en un sismo a veces, por ejemplo, en un sismo profundo llegan a haber hasta 20 segundos de diferencia entre la onda P y la onda S, que es la que nos caracteriza y nos permite detectar el sismo. Entonces, ¿cuántos datos vamos a tener como nuestra entrada para una sola neurona? Van a ser demasiados. Entonces resulta que el Machine Learning no es muy bueno y entonces a eso de los 2000, 2005 hasta 2010 se inventaron distintas técnicas como para no pasarle a la neurona esa información cruda. Por ejemplo, un ejemplo es la envolvente de ese sismograma, como se observa aquí. Esa envolvente se puede caracterizar con unos coeficientes que vienen siendo los coeficientes del polinomio que es de esta envolvente, y esos coeficientes son los que se le pasa a la neurona, y entonces la neurona va a aprender eh, los coeficientes, va a aprender con los coeficientes de esa envolvente. Eso reduce nuestra cantidad de datos y permite pues un mejor desempeño. Entonces es aquí, digamos, la diferencia principal entre el Machine Learning y el Deep Learning. En el Machine Learning tenemos datos, el usuario o el supervisor tiene que hacer un trabajo previo antes de entregarle a la máquina, que es una extracción de características, en nuestro ejemplo la envolvente, y eso se le pasa a la neurona, que es nuestro algoritmo de clasificación, y nos dice si es sismo o no es sismo. En este caso, les muestro en la parte inferior un algoritmo que se había hecho en el 2018,
porque existen todavía algoritmos que quieren mostrar que el Machine Learning es mejor que el Deep Learning. Pero bueno, después vamos a ver que el Deep Learning empieza a tener mejores resultados, sino que es que el Machine Learning empieza a ser es mejor porque todavía el ser humano tiene control sobre lo que la máquina está haciendo, en el sentido de que él le está dando unos datos que son previamente filtrados antes de pasarlos por la clasificación. Entonces, como les decía, acá en la parte inferior tenemos una señal, caracterizamos esa señal ya en un espectro de frecuencias. Creo que hicieron una pregunta por ahí o fue un comentario. No, creo que alguien levantó la mano, pero pues ya creo que la bajó. Ah, ok. No sé si es mejor dar el espacio al final. Si quieren van anotando las Sí, sí, preguntas. o tal vez sí, que anoten en el chat y yo las acumulo y ya al final las podemos responder. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, se caracterizan esa señal mediante algo que se invente y ya eso se pasa a un algoritmo de clasificación. Resulta que ya en el Deep Learning lo que divide el Machine Learning al Deep Learning, es decir, no, yo no quiero sesgar nuestro algoritmo, no quiero sesgarlo con los datos que yo previamente filtré, le voy a mandar todo lo que yo tengo. Pero si le voy a mandar todo lo que yo tengo, solo lo puedo construir con una sola neurona, tengo que construir muchas neuronas. Entonces, vamos a eso. En el aprendizaje profundo, eh, estas personas se dieron cuenta pues que ya una neurona no era suficiente, sino que qué tal si empezamos a meterle nuestros datos a varias neuronas y esas neuronas nos conforman una capa de neuronas y a su vez esa capa de neuronas, los resultados de cada una de las neuronas de esa capa se le mete a otra neurona y vamos construyendo una red neuronal. Entonces, ¿qué pasa detrás de esto del Deep Learning? Hay muchísimos, exponencialmente más que en el Machine Learning, parámetros de aprendizaje. O sea, hay más parámetros que el modelo va a aprender. Si hay más parámetros, hay mayor cálculo computacional y por eso se necesita mucho hardware. Y también que si hay tantos parámetros para que nuestro modelo generalice muy bien, necesita muchos ejemplos, muchos datos de entrenamiento porque con pocos datos de entrenamiento, pues cómo va a ser que los parámetros queden bien finos para calcular las cosas que queremos. Entonces necesitamos muchos datos, buen computador e ingenio para meterle neuronas y capas a nuestro modelo, o hasta a veces suerte. ¿Qué desventaja tiene tener una red neuronal? El ser humano pierde el control, en el sentido de que sí supervisa, pero supervisa, digamos, la parte inicial de nuestra red neuronal y la parte final. No supervisa absolutamente nada de lo que sucede adentro. Adentro lo hace la máquina. Pero con eso se ve que el rendimiento es mucho mejor. En la gráfica izquierda y derecha vemos cómo funcionan esas neuronas o la red neuronal para clasificar colores. Entonces miren que aquí solo tiene una neurona, entonces digamos solo puedo clasificar así de esta manera que sea en la izquierda. Mientras que aquí con varias neuronas y varios parámetros de aprendizaje se puede hacer un mejor trabajo. Un ejemplo, esto no es, esto que les acabo de mostrar, de que la información de una neurona pasa a través de otra neurona, pasa a través de otra neurona y así, se llama una red neuronal densa. Y lo que se cree es que cada vez que pasa por una capa, la red, o bueno, esa capa va aprendiendo características. Inicialmente pueden ser bordes, por ejemplo, en el caso de una foto, pueden ser bordes, luego combina esos bordes y genera un ojo, luego con ojos sabe que si hay ojos puede haber una persona o si hay nariz y así puede entregar, por ejemplo, una cara. Entonces, algo que como que quiero que les quede es que esto no solo aplica pues para la detección de eventos sísmicos,
lo aplica para más allá de esto. Se puede desempeñar en muchos campos en geofísica o fuera de la geofísica. Por ejemplo, para detección de minerales en rocas, qué sé yo, en imágenes, en muchas cosas otras más. Solo se necesita pues que el usuario sepa del campo en el que se está metiendo. Esto, o sea, esta detección de bordes, esta idea que les quise decir de que empieza a tener bordes, combinación de bordes, creando ojos y nariz, pues, digamos, en la red neuronal densa no pasa tanto, pasa más en algo que se llama la red neuronal convolucional. Qué bueno, voy a volverme aquí. Así como les mostré la red neuronal densa, que es esta, existen otras redes y muchísimas. Eso se encargan los científicos computacionales. Existe la red neuronal convolucional, existen los transformers, existen LSTMs. Una red neuronal convolucional, si nos alcanza el tiempo, y espero que lo alcance, es simplemente pasar filtros a través de nuestros datos, y esos filtros generan nuevas capas de información y se van metiendo en las salidas de una capa, van siendo entradas de la otra capa. Ya veremos más allá y espero llegar allá. Pero lo que voy es que hay muchas redes neuronales. Entonces, vamos ya al notebook. Antes de ir al notebook, quiero decirles pues que ustedes estarán preguntando ¿y cómo vamos a hacer eso del forward propagation, el backward propagation? Eso se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos ambientes de trabajo en Python, en MATLAB, en R, en varios lenguajes, pero ya existen ambientes de trabajo que crean estas, digamos, la función de estas neuronas en una sola función y ya, es tanto como una línea crear una neurona o una capa más bien. Vamos al notebook. Para ir al notebook, quiero que se vayan a Google y pongan Google Colab. Para, digamos que puedan correr el notebook, lo único que necesitan es tener una cuenta en Gmail. Una vez entren a Google Colab, aquí sí, pues, bueno, quería decir como que si tienen problemas para entrar a Google Colab, me dijeron. Pero pues si no pueden en definitivas cuentas, aunque creo que deberían poder, me pueden seguir mientras tanto y creo que esto va a quedar grabado y lo intentan hacer después o me contactan y con gusto les colaboro. Cuando ustedes entran a Google Colab, aquí en la parte derecha, si no es que al inicio apenas entran, les pide una cuenta de Gmail, ustedes tienen que entrar a su cuenta. En este caso yo entro a mi cuenta universitaria. Después de entrar a la cuenta universitaria, a uno le sale como una bienvenida de Google Colaboratory. Lo que vamos a hacer es subir un notebook y nos aparece este panel. Vamos a GitHub y vamos a buscar aquí en esta parte a Castillo T. Apenas ustedes le den buscar, aquí les va a salir la cantidad de repositorios en sus casos, les va a salir los repositorios que yo tengo públicos. Y hay uno que se llama Seismology. Y de este, sí, es este, sí. Seismology IA de Artificial Intelligence. Espero pues puedan acceder ahí. Y hay un notebook que se llama EAGE Class. Ingresan. Una vez ingresan, ya simplemente es correr. Todo está comentado porque quiero ir como línea por línea explorando pues qué hace esto. Con lo que ustedes, con la combinación de teclas que sea que ustedes hagan para tener el slash,
se comenta y se descomenta en Google Colaboratory. En el caso, creo que en el caso general de nosotros es con Control-Shift-7. Comentamos, descomentamos. Es importante saber que en Python, pues espero que todos sepan Python, y si no saben Python, no importa, al menos que se les quede la facilidad con que se desarrolle un algoritmo de estos. Cuando oprimimos Control-Shift-7, él a veces lo que está haciendo es borrando el asterisco y a la vez un espacio. Entonces tengan cuidado de, si borran el asterisco, si no quieren usar Control-Shift-7, entonces también asegurarse que borran el espacio que hay detrás de eso. Una vez lo hagan, le dan Shift aceptar o le dan aquí en la parte izquierda para correr la celda. Le pide pues el permiso, le dice que lo ejecutan. Esta celda de aquí, lo que estamos haciendo es, vamos a importar nuestro drive. Es decir, vamos a montar la carpeta de nuestro drive, de nuestro Google Drive, aquí en el Google Colaboratory. ¿Eso para qué lo hacemos? Para que podamos coger información de nuestro drive. Aquí nos va a pedir acceder a un link. En ese link entramos pues a nuestra cuenta universitaria, bueno, a la cuenta que ustedes sea que tengan en Gmail. Les entrega un código y ustedes lo copian. Ese es como un código de autorización que les de Google como para autorizar de que entre a su Drive. Él no demora mucho. Ya aquí lo montó. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a darle Control-Shift-7 a la segunda celda. Lo que vamos a hacer es clonar nuestro repositorio, el repositorio que tengo preparado para esta charla, que está en este link. Si ustedes ven este link de aquí, son estos datos. Es un dataset y un notebook. Y este es el que, en el que estamos en estos momentos. Lo que vamos a hacer es clonarlo y lo vamos a poner, a guardar en nuestro Drive. ¿Para qué? Simplemente porque yo quiero que guarden la carpeta que contiene el dataset, que contiene los datos, el conjunto de datos. Una vez lo clonan, en mi caso me dice que ya existe, entonces pues que no lo puedo clonar porque ya hay un directorio que se llama así. En el caso de ustedes no va a ser así y se les clona. ¿Cómo confirman ustedes eso? Haciendo con la siguiente celda. Ustedes le dan Shift a aceptar y les debe aparecer estos, pues el contenido de datos que hay en esa carpeta. Bien, hasta ahí vamos bien. Espero que sí. Denme un momento. Yo voy a borrar esa carpeta que tengo en la unidad y de paso les muestro pues que... yo creo que no se estaba viendo muy bien porque Google Colab no deja muy bien. Miren, la carpeta Seismology se debía haber creado aquí en mi Drive. La voy a eliminar. Solo para que funcione bien esto acá. La voy a volver a clonar de aquí, sí. Aquí me dice clonando. ¿Alguien me confirma si así está bien de Zoom? Creo que ahorita no se estaba viendo bien. Sí, creo que así está mejor. Listo, perfecto. Entonces, listo, una vez se clona, ya corremos la siguiente y encontramos estos archivos. Y aquí el dataset que queremos. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción al Machine Learning. Lo primero que haremos es la carga de datos, lo segundo la regresión logística del perceptrón, lo que es una neurona, luego una red neuronal densa y luego una red neuronal convolucional que no nos va a tomar mucho tiempo. Lo que vamos a hacer primero es importar las librerías necesarias. Son librerías que si ustedes se meten al mundo del Machine Learning van a empezar a escuchar mucho, que se llaman TensorFlow, que es de Google, sklearn. Esos son los principales para Machine Learning. Ya las librerías que están por ahí son simplemente
de Python para desarrollar ciertas cosas específicas que necesitemos. Lo segundo que haremos es descomentar esta función, que lo que nos va a hacer es cargar unos datos sintéticos de sismos. Esos datos, la referencia de esos datos están en este link de Martin Van Ende. Ustedes lo pueden ver ahí. Incluso vamos a comparar pues nuestro modelo con el modelo que él hizo. Bien, con esto vamos a cargar los datos. No voy a entrar aquí en la función. Simplemente lo que ustedes deben saber es que necesitamos la carpeta donde está el conjunto de datos, que es esta, que está montada en nuestro Drive. Y vamos a usar la función. Aquí también pueden descomentar esto, pero no dos veces porque este es un comentario. La función lo que nos entrega son señales de entrenamiento, es decir, las trazas, etiquetas de entrenamiento, es decir, las etiquetas de las trazas que tenemos en la izquierda. Tenemos las señales de prueba y las etiquetas de esas señales de prueba. Aquí simplemente vamos a crear en esta línea un diccionario que nos diga 1 cuando es sismo, 0 cuando es ruido. Simplemente es como para cuando tengamos 1, ponerle que salga Earthquake como string. Bueno, le damos chivo a aceptar, no olviden cargar la celda. Y ahí él nos va lo que va a hacer es, vamos a tener ya los datos en estas variables. Aquí lo que vamos a hacer es explorar nuestros datos, qué es lo que tenemos. Entonces, si ustedes observan, aquí lo que estoy haciendo es, ¿cuántos datos de entrenamiento tengo? Tengo 1440 datos de entrenamiento, o sea, 1440 trazas, y tengo 360 datos de testeo. Los datos, si ustedes ven el tamaño de, por ejemplo, de esa variable que tiene los datos de entrenamiento, ustedes ven que tiene un tamaño de 2-dimensional. La primera, lo que me ubica son el número de ejemplos que tengo, que son 1440, y la segunda, 1024, es el número de muestras que tiene esa traza. Por eso es que les decía que es una matriz. En cambio, las etiquetas sí son solo 1440, porque solo tenemos 1440 veces unos o ceros. Esas son nuestras etiquetas, lo mismo para los testeo y sí, lo mismo pues para los datos de testeo. La siguiente celda lo que nos hace es darnos una idea como una imagen de qué es lo que de cuáles son esas trazas. Por ejemplo, esas 1440 trazas de entrenamiento aquí las podemos pintar. Por ejemplo, el índice 37, el número 37, lo que nos dice es que es esta traza la que tenemos y esa traza la etiqueta de esa traza es Earthquake. Si ustedes ven, estos son datos sintéticos, no están pues así como igual de bonitos que ahorita vimos en la traza, pero pues sirve para crear nuestro modelo básico. Ya si ustedes quisieran que fuera con datos reales, ustedes tendrían que tener una función que le permita cargar datos reales, bien sea porque los tengan en una base de datos, etc. Entonces, si cambiamos aquí 37, 36, ya con 36 nos muestra, por ejemplo, esto nos lo muestra que es sismo. Entonces, para ver un sismo aquí, no sé, se necesita un filtro para ver. Este sí creo más pues que sea como un sismo. Aquí, el 34, quiero que estoy haciendo lo posible para que salga ruido, pero todavía no me sale ruido, todo me sale sismo. Miremos 32. Bueno, este 32, esto
esto es lo que le vamos a enseñar a la máquina, que es el ruido, por ejemplo. Bueno, entonces ya miramos nuestros datos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una neurona. Vamos a crear un modelito de una neurona. Vamos a crear una función. Voy a comentar línea por línea, puede ser. Lo primero vamos a crear una función. Defino una función que se va a llamar modelo de detección. Sus parámetros van a ser, digamos, llamo X a los datos de entrenamiento, a las trazas, a las muestras, los arreglos que tienen las muestras, a Y los arreglos que contienen las etiquetas, que son los unos y ceros, y las épocas, recuerden el descenso del gradiente, que teníamos que tener cierto número de épocas para que él realizara el descenso del gradiente y ajustara los parámetros. Hasta aquí, hasta estos 3 comillas, estos son comentarios, por eso se pinta así en naranja. Es un comentario simplemente para que se sepa qué se hace la función. Entonces vamos a empezar a crear nuestro modelo. Esta línea lo que nos permite es instanciar una clase que se llama sequential, que viene de la librería Keras, que a su vez es una sublibrería de TensorFlow que está que arriba lo pusimos como TF. ¿Por qué sequential? Resulta que estos señores que crearon este ambiente de trabajo dijeron, vamos a llamar a las redes neuronales donde la salida de una capa es la entrada de otra capa, vamos a llamarlo secuencial. Esto es una red neuronal secuencial. Tanto esta convolucional, como esta aquí, son redes neuronales secuenciales. Entonces ellos crearon esta clase. A ese modelo, ya listo, ya tenemos nuestro modelo, ya sabemos que ahí le vamos a meter cosas que van secuencialmente. Le vamos a añadir, se le pone model.add. Hasta aquí es que le vamos a añadir al modelo y le vamos a añadir una capa. Esa capa viene de la librería de TensorFlow, Keras, del módulo capas, layers, y creamos, y dentro de ese módulo hay una clase que se llama dense, que es lo que refiere es que es la red neuronal densa. Esa red neuronal densa tiene unos parámetros de entrada. Units son las neuronas, el número de neuronas que va a tener nuestra capa de red neuronal densa. ¿Cómo así? Esta capa esta es una capa. Entonces, esta capa tiene 4 unidades. Esta es otra capa. Esta capa tiene 3 unidades o 3 neuronas. Es lo mismo aquí. Estamos creando una capa que tiene una neurona. La función de activación de esa neurona es una función sigmoide, que es esa función no lineal que les había mostrado. Y para empezar, tenemos que decirle cuál es el tamaño de datos que se le entra, cuál es el tamaño del dato de entrenamiento que se le entra al modelo. En este caso, el tamaño es 1024 porque tenemos 1024 muestras en la traza. Ya entonces ahí añadimos ya nuestra capa con una neurona. Ahora, ¿qué se hace? Hace clase de modelos, tiene un método que se llama compile, de simplemente compilar el descenso del gradiente. El optimizador, aquí ustedes le pueden poner no recuerdo cómo es que está para el descenso del gradiente, pero hay una que es descenso del gradiente. Aquí está Adam. Este modelo Adam es un descenso del gradiente mejorado. Es algo que le meten, digamos, es ya más específico del descenso del gradiente, pero funciona igual. Solo que da mejores resultados. La función de pérdida se llama Binary Cross Entropy, que es la que les mostré con esos logaritmos. Y la métrica que se usa es sobre qué queremos que nuestro modelo mejore, sobre la precisión. La precisión de nuestro modelo es
qué tanto se acerca a nuestro resultado supervisado. Ya luego de compilar, la siguiente línea es ya, córralo. O sea, empieza a ajustar nuestro problema, nuestro modelo. ¿Ajústelo con qué? Con los datos de entrenamiento, las etiquetas y el número de épocas que nosotros definimos. Y vamos a devolver nuestro modelo en la función. Y ese es nuestro modelo, Detection Model, con una sola neurona. Entonces ya vamos a instanciar aquí la función. Los datos de entrenamiento pues son lo que habíamos llamado las variables que habíamos puesto cuando cargamos nuestros datos. Y el número de épocas que voy a usar son 100. Aquí simplemente puedes comentar esta última línea que nos da el resumen de lo que hicimos. Cuando ustedes le dan Shift aceptar o le dan cargar a eso, él empieza a cargar por época. O sea, del descenso del gradiente. Y aquí se ve, al finalizar, se ve que tiene un 0.66 casi de precisión respecto a nuestros datos de entrenamiento. O sea, no fue realmente muy bueno. Si fuera muy bueno estaría 0.8, 0.9, porque imagínense si es 0.66 de precisión, ahora para datos que no ha visto, que son los datos de testeo, de prueba, ¿cómo le irá? Pues vamos a hacer esto en la siguiente línea. Aquí el resumen que les dije es esto. Mire, una capa de una neurona contiene 1025 parámetros. En una sola neurona se están entrenando 1025 parámetros. Y aquí le dice cuántos parámetros entrenar. Bueno, aquí ya entonces vamos a descomentar la segunda celda. Aquí lo que estamos diciendo es al modelo que yo llamé aquí arriba, lo vamos a evaluar con los datos de testeo y sus respectivas etiquetas. Eso nos entrega el valor numérico de la función de pérdida y de qué tan preciso es. Cuando él empieza, da 0.55. O sea que nuestro modelo está casi en un 50% bien. O hace un 50%, tiene un 0.5 de probabilidad de que sea bueno. O sea, nuestro modelo, esto no funcionaría para nada, por ejemplo, para hacer un monitoreo, porque si tenemos la mitad de certeza de que está bien, pues, y esto fue con una sola neurona. Vamos a entregar en esta siguiente celda las predicciones, todas las predicciones, o sea, todos los valores de predicción sobre los datos de testeo, o sea, si es 1 o 0, dependiendo pues, de lo que nuestro modelo prediga. En la segunda línea simplemente lo que estoy haciendo es que él redondee ese valor. Como el valor no lo entregan 0.5678, por ejemplo, que lo redondee a solo al valor más cercano, al entero más cercano. Así nos quedan 1 o 0. Aquí ya lo hicimos y aquí vamos a comentar rápidamente toda esta celda rápido, que simplemente lo que nos muestra es como algo gráfico de qué está haciendo nuestro modelo. Por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo nuestro modelo sobre los datos de testeo? Entonces, aquí tenemos la realidad, lo que ya sabemos de por sí de los datos de testeo es que esta traza era ruido y nuestro modelo predijo que era ruido. O sea, afortunadamente aquí entramos en un caso donde nuestro modelo predijo bien. Ahora, para evaluar de manera general, uno lo que hace en esta celda, la voy a avanzar rápido, es un cuadro. De manera general le permite ver el modelo cómo está actuando. No voy a entrar en detalle en esto porque eso ya es más de programación, aquí no hay nada como de Machine Learning. En el eje X tenemos las etiquetas predichas por nuestro modelo. En el eje Y tenemos las etiquetas verdaderas, lo que sabemos que es. Y entonces cuando se encuentra, por ejemplo, sismo con sismo, es que nuestro modelo lo hizo bien. 85 veces lo hizo bien.
Por ejemplo, nuestro modelo dijo que 67 veces era sismo, pero realmente era ruido. O sea, mal. O sea, se comió muchos. Por ejemplo, aquí en ruido, tenemos 113, lo hizo bien, pero tenemos 95 veces que dijo que era ruido, pero realmente era sismo. Ahí se comprueba ese 0.55 que nos había entregado previamente. Entonces, ¿qué se hace, digamos, en los artículos, en los trabajos de Machine Learning o Deep Learning? Lo que normalmente se hace es estos cuadros con otras gráficas donde se observa que el modelo cada vez es mejor que los anteriores en el estado del arte. Entonces ya vamos a hacer una red neuronal densa, entonces vamos a aumentarle neuronas a nuestra capa y vamos a meter ya no solo una, sino dos capas. Entonces vamos a crear el mismo modelo, funciona exactamente como el anterior, tiene los mismos parámetros, creamos el modelo secuencial, la unidad densa. En este caso le estoy poniendo que tenga 4 neuronas, que la función de activación ya no es una sigmoide, sino que es una ReLU, como por variar. Yo les dije que habían varias. Y otra vez el tamaño de entrada. Aquí a propósito, puse algo que se llama dropout, que también es una de esas capas. Lo que hace simplemente es que un 0.4 es una probabilidad de veces que va a quitar neuronas. O sea, por ejemplo, va a quitar con probabilidad de 0.4, digamos, ciertas neuronas a la hora del entrenamiento. ¿Eso con qué objetivo? Porque muchas veces, por ejemplo, si esta neurona se lleva toda la información del modelo, entonces estas neuronas no aportaron nada. Entonces nuestro modelo siempre va a estar apuntando a lo que diga esta neurona y no va a tener en cuenta las otras. Entonces, si vamos quitando algunas, a medida que avanzan las épocas, quitamos esta, por ejemplo, luego apagamos esta, él va haciendo que sea más generalizado, que tenga en cuenta la información de todas las neuronas. Lo siguiente que ponemos es una siguiente capa de 3 neuronas con una función de activación ReLU otra vez. En este caso ya no es necesario ponerle el tamaño porque él mismo va haciendo sus trabajos, solo hay que ponérselo en la primera capa. Y finalmente tenemos que finalizar con una función de una sola neurona, con una capa de una sola neurona, porque recuerden que nos entrega 0 o 1. Ya con eso volvemos a compilar, ajustar el modelo y a devolver el modelo. Ya instanciamos ese modelo y vamos allá a darle a ver qué resulta. Resulta que ahorita con los datos de entrenamiento da 0.66. Ahora mire cómo está aumentando. Está ya en 0.79. Lo está haciendo pues bien, aparentemente, con los datos de entrenamiento. Sin embargo, nosotros no podemos decir que un modelo está totalmente bien sin evaluarlo en los datos de testeo, porque son los datos que realmente él no ve. Asimismo, si él no ve estos, entonces alguien en Japón puede poner el modelo con datos que no haya visto y también le va a funcionar. Vamos a ver qué nos da con esto. Estas líneas ya son las mismas que expliqué anteriormente, entonces simplemente lo corro rápido. Por sorpresa, nos dio 0.51, o sea, está peor, empeoró en los datos de testeo. Quizás eso lo puse y lo dejé, no me esforcé por cuadrar este modelo aquí para que diera mejor. O sea, esta arquitectura, a esto le llama una arquitectura de poner capas, funciones, para que diera mejor en los de testeo porque quería que la predicción me saliera así fea para nombrar algo que sucede y es el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es cuando nuestro modelo, mejor dicho, lo hace muy bien para los datos de entrenamiento, pero cuando uno le va a poner datos que no tiene, está totalmente malo, está sobreentrenado. Entonces, cuando pasa esto, eso no sirve, porque quiere decir que nuestro modelo aprendió, pero solo aprendió a predecir lo que nosotros leímos para que se entrenara. No, nunca pudo generalizar. Aquí ya nuevamente tomamos las predicciones, luego las graficamos. Por ejemplo, aquí la realidad es 1, que esto es earthquake, el sismo, y la predicción de nuestro modelo fue 0.
Entonces, ahí vemos pues la incapacidad de nuestro modelo para generalizar, a pesar de que nuestro entrenamiento fue mucho mejor. Ya creamos la gráfica que nos da a modo general una mejor visión de nuestro modelo y vemos que todavía se sigue equivocando mucho aquí en estas de 89, 87. Entonces vienen las redes neuronales convolucionales y que ya lo que ustedes, creo que con eso ya pueden ver pueden entender la imagen de portada de esta charla. Resulta, ya me quedan pocos minutos para dar el espacio pues, a las preguntas. A diferencia pues de la red neuronal densa, hay otra red neuronal que es la red neuronal convolucional. Para entender la red neuronal convolucional, entendamos que es una convolución. Para hacer una convolución, necesitamos primero unos datos de entrada y un filtro que se le llama filtro o kernel. Y este filtro se va a pasar por por estos datos de entrada. Se va a ir trasladando, o sea, por ejemplo, aquí está pintado de rojo donde está ubicado este filtro. Luego da un paso y ya estaría sobre esta esquina. Luego da un paso y ya está acá. Entonces, cada vez que pasa, él multiplica los valores de los datos de entrada por los datos del filtro. Y luego los suma. Entonces, por ejemplo, aquí el filtro, aquí realmente nos da 4. Si hacemos estas multiplicaciones de 1 a 1 y luego sumamos sus resultados, nos da 4. Y si seguimos corriendo este filtro, vamos obteniendo los nuevos resultados. Eso es lo que es una convolución. Aquí estos datos, como los interpretamos en nuestro ejemplo, nosotros no tenemos dos dimensiones, ¿no? Recuerde que tenemos solo muestras en tiempo, realmente tenemos solo una dimensión. Esta imagen está pintada como para el caso de una imagen, que una imagen se trata así. Pero para el caso de una traza, imagínense un filtro, pero en una dimensión, o sea, por ejemplo, una fila por 3 columnas, y así se va desplazando. Listo, ahí entendimos qué es la convolución. Entonces, uno lo que hace cuando hace una convolución es pasar varios filtros. Aquí pasamos un filtro, nos dio esta capa. Aquí vamos a pasar otro segundo filtro. Aquí en el efecto de la imagen, pues es el mismo filtro, tiene uno en las diagonales, pero imagínense otro, por ejemplo, ceros en la primera fila, y ahí nos va dando otros resultados. Así vamos teniendo varias capas de información. Ahora luego seguido a eso se hace algo que llama pooling. Pooling lo que hace es cuando uno tiene una capa de partida, uno también llama un kernel, digamos de tamaño 2×2, y lo que hace es dividir nuestros datos de partidas en ese tamaño. Entonces, aquí estaba de 4×4 y quedó en 4 cuadritos de 2×2, porque nuestro kernel es de 2×2. Y en cada cuadrito toma el valor máximo. A eso se le llama max pooling, coger el valor máximo. Entonces, en este cuadrito el valor máximo es 6. En este cuadrito el valor máximo es 8. Y entonces, ¿qué observamos? ¿Qué es algo que observamos con el pooling? Nuestra capa se redujo en tamaño. Mientras que en la convolución lo que hacíamos era, con estos filtros aumentábamos en número de capas, aquí reducimos el tamaño de esas capas. Lo que uno normalmente hace es aplicarle cuando hacemos pooling, a cada capa después de la convolución, ese número máximo. Buscarle ese número máximo según el tamaño del kernel del pooling. En definitivas cuentas, uno tiene la capa de partida, se le pasa el filtro, se le hace la convolución, tenemos varias capas. A ese resultado de eso se le hace un pooling y lo que genera es una reducción. Entonces pasamos de tener una sola capa de partida, lo que hicimos es primero agrandarla en tamaño, en profundidad, y luego reducirla en tamaño en X y en Y. Así mismo va a pasar en 1D. Entonces, normalmente, ¿qué se hace en las estructuras que usan capas convolucionales? Tenemos la imagen, en nuestro caso es 1D, una traza. Se le va a aplicar una capa convolucional
esa capa convolucional va seguida de un max pooling, luego otra capa convolucional, luego otro max pooling, y luego de eso, el resultado se hace algo que se llama flatten. ¿Qué es flatten? Simplemente los resultados, aquí tenemos 6, 8, 3 y 4, pero lo tenemos así en 2 por 2. Lo que se hace es ponerlo en una columna, o sea, 6, 3, aquí iría 8 y 4, en arreglos de una sola columna. Y así quedaría como una nueva entrada, o sea, es la manera de conectar la red neuronal convolucional con la red neuronal densa, porque luego lo que se le mete a esto es una red neuronal densa. Pero pues, si no, pues las preguntas supongo que me harán un poco de preguntas que tengan que ver con convoluciones, si no entendieron muy bien, pero espero al menos les haya quedado la idea. Ya simplemente, entonces para terminar, lo que hacemos en las señales, pasarle capas convolucionales con pooling, luego de eso hacer flatten, ahí entregamos ya tenemos el arreglo en una sola dimensión y eso se la pasamos a una red neuronal densa y eso nos entrega si es sismo o no es sismo. Aquí voy a crear el modelo, tiene esos mismos parámetros que las funciones que hemos estado haciendo. Voy a comentar esto, algunos son unos comentarios, otros ya miraremos que es este inicializador y vamos a empezar a entender este modelo. Ya para terminar. Nuevamente creamos un modelo secuencial. Aquí convolución 1D porque recuerden que estamos trabajando en una dimensión. Este número de aquí lo que nos está diciendo es cuántos filtros vamos a usar, es decir, cuántas capas vamos a tener aquí, en cuánto se nos va a agrandar. En 16. Ahora, el tamaño del filtro. El tamaño del filtro es ese valorcito que está acá, ese tamaño. ¿De cuánto es? Yo aquí lo puse de 5 por 5, va a ser de 5 por 5. La función de activación para esa capa convolucional 1D va a ser una ReLU. El padding, lo que es padding, si ustedes consultan básicamente padding Machine Learning o algo así, lo que hace es agrandar esta imagen. Hagámoslo rápidamente aquí. Lo que hace es, aquí tenemos los datos de entrada, por ejemplo. Estos son los datos y lo que uno es como agrandarlo con ceros. ¿Eso para qué se hace? Para que las esquinas tengan más significados a la hora de hacer una convolución. En fin, el punto es que aquí en el notebook estamos diciendo que same, o sea, como que no haga padding, deje los mismos datos que quedaron después de la convolución o antes de la convolución. Y el kernel initializer es esos filtros, estos valores de estos filtros. Él le está preguntando cómo quiere que los inicialice el modelo. Entonces uno le pone una manera aleatoria de inicializar. En TensorFlow en Keras hay varias, esta es una de ellas. Y ya le ponemos el tamaño inicial. Aquí creo que el tamaño inicial, listo. Después, vean, después de esa convolución que se hizo, en este caso se hizo meter otra convolución. Luego de meter, digamos, dos convoluciones, se puso el pooling, que es coger el valor máximo. Luego, y es 1D. Dos convoluciones, pooling, dos convoluciones, pooling. Ya luego uno no tiene que redimensionar eso, sino que el mismo ambiente lo hace con una función llamada flatten. Y ya eso lo podemos conectar con una red neuronal densa, que es la que habíamos visto previamente. Luego ya lo que hacemos es compilar, ajustar el modelo con el número de épocas, tal cual como lo hicimos anteriormente, y ya inicializar el modelo. Cuando lo hacemos, aquí nuestro modelo empieza
Demora un poquito más porque quiero que noten ahorita en el resumen, mientras que esto va cargando, vea cómo la precisión va mejorando. Pero lo que quería mostrarles es que cuando hicimos la red neuronal densa, miren el número de parámetros como aumentó, parámetros de aprendizaje. Ya son 4100 más 15 más 4. Y en el de una neurona era, ¿cuántos? 1025. Ahorita vamos a ver cuántos parámetros se están corrigiendo en lo que estamos haciendo acá, con las convoluciones. Ya terminó, aquí pusimos solo 10 épocas, nos quedó alrededor de 0.8. Parecía a lo que nos había dado solo la red neuronal densa, pero ahora vamos a hacer la predicción con los datos de testeo y encontramos que o sea, está muy bien, 0.83. Quiere decir que nuestro modelo está listo, o sea, generalizó bien. Lo hace bien para sus datos de entrenamiento, incluso mucho mejor para datos que él nunca ha visto, con los datos de entrenamiento, con los datos de testeo. Aquí entregamos las predicciones del modelo y las vamos a graficar. La realidad es que es un sismo y el modelo dice que es un sismo. Cambiamos. El modelo dice, la realidad es un ruido, el modelo dice que es un ruido. Entonces, realidad sismo, modelo sismo. Ya si queremos generalizar eso, a ver el rendimiento bien del modelo, hacemos el cuadrito que hemos estado mirando. Miren cómo se redujeron lo que se llaman falsos positivos. Ya se equivoca muy poquito, ya generalizó muy bien. Y ya esta es una gráfica de Martín Van Ende, que es bastante bonita. Donde se muestra en los datos de testeo en rojo cuando se equivocó. O sea, por ejemplo, aquí uno ve un ruido, pero probablemente el modelo dijo que era sismo, pero en verde lo que él dijo, lo que él hizo bien. Y las probabilidades. Aquí están las probabilidades de cada una de estas cosas que dijo el modelo. Por ejemplo, aquí 0.7, que era sismo, 0.8, que era sismo. En algunas es menos probable. Pero bueno, eso es todo. En fin de cuentas, que espero que les haya quedado como el fundamento, que es Machine Learning, entrenar unos parámetros que reflejan el aprendizaje de la máquina, que se diferencia con Deep Learning, que el Deep Learning no necesita de un tratamiento previo y necesita muchos datos, se entrenan más parámetros. Ah, se me olvidó mirar. Voy a acá crear un nuevo código y imprimir el resumen de esta red neuronal convolucional que hicimos. Miren todos los parámetros que se actualizan en el Deep Learning. 96 más 1296 más, son un montón, muchísimos más. El total de parámetros entrenados, miren, 39.373 parámetros para que nuestro modelo pudiera generalizar bien. Entonces, ¿qué se diferencia en eso? Mayor computación. ¿Y en qué se diferencia Machine Learning, Deep Learning, de inteligencia artificial? En el concepto de aprendizaje, de aprender, de que la máquina está actualizando unos parámetros. Ahora, muy bonito eso en la teoría, ¿cómo lo llamamos a cabo? Existen ambientes de trabajo. En este caso yo les mostré TensorFlow y Keras en Python, que ya uno los reproduce en código y los crea modelo y crea un modelo. Ya en cuanto a sismología, ya fuera de esto de la detección, que digamos es algo que ya han trabajado mucho. Ya se van al picado de fases sísmicas, ya de picado de fases sísmicas ya se ponen que a calcular magnitudes, que calcular parámetros de localización como latitud, longitud, magnitud del sismo, y así. Lo que ya para finalizar, les quiero decir que en sismología va avanzando esto del Machine Learning, el Deep Learning, no tanto como en otras áreas como en medicina, pero
si ustedes ven, no es tan difícil. Podemos hacer que avance mucho más. Podemos incluso con esto salvar vidas. Podemos crear modelos de aprendizaje automático que nos permitan monitorear en tiempo real y que permitan generar un sistema de alerta temprana para el caso que suceda un sismo grande. Espero pues muchachos haberlos motivado. A mí me motiva mucho este tema, es lo que estoy haciendo en mi tesis, no con detección, pero es lo que estoy haciendo y ya dejo por ahí. Estoy abierto pues a las preguntas. No, muchas gracias, Emanuel. Muy interesante. En el chat está una pregunta de cómo se define el número de capas en el caso de la red convolucional y por qué es 16 en este caso. Ok, volvamos aquí a la red convolucional. Cuando estamos usando esta línea, estamos haciendo solo una capa. Es decir, estamos haciendo esta operación. Esta que estoy mostrando en la diapositiva. En esta gráfica viene siendo solo esto amarillo que está aquí. Una segunda capa es otra línea. ¿Por qué 16? 16 es el número de filtros que le metemos a hacer la capa convolucional. Recordemos que lo que se hace en una convolución es pasar filtros. Cuando uno pasa un filtro y hace una convolución, genera una capa. Cuando uno le pasa varios, este es un filtro, segundo filtro, ya generó una segunda capa. Un tercer filtro generó una... No hablemos de capa, sino de la dimensión, más bien para no confundir eso con capa. La dimensión de nuestra imagen ya pasó a ser, digamos, aquí de, yo no sé, 10 por 10, pasó a ser de 5 por 5, pero a la vez multiplicado por 3, porque ya por 4. Y esa última dimensión es el número de filtros. Entonces aquí, cuando pusimos 16, estamos diciendo, en esta capa hay 16 filtros que tienen tamaño 5 por 5. Y eso es, digamos, una operación convolucional. ¿Quedó claro? Bueno, me dicen si no quedó claro. Listo. Listo, Leo. Aquí veo otra pregunta. ¿Cómo sabes cuando has alimentado de más el modelo? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Alimentarlo de más para que haga bien su trabajo no está mal. Está bien si es capaz de generalizar con los datos de testeo. Pero sí está mal cuando, como lo vimos con la red neuronal densa, solamente no tiene la capacidad de generalizar. Y entonces, respondiendo, ¿cómo sé cuándo está de más? Cuando pasa eso, cuando no es capaz de generalizar, cuando yo le mandé unos datos de entrenamiento y él fue capaz de crear un buen modelo, pero vaya y uno se lo ponga a otros sismos, a sismos de California, y él no fue capaz de hacer nada, o sea, no sirvió para nada. Quiere decir que está sobreentrenado, por ejemplo, con sismos de Colombia, no pudo generalizar el modelo. Listo, Juan Esteban. La otra pregunta es ¿por qué con el otro inicializador la precisión baja? Esto es una cuestión que se debe tratar en las arquitecturas de las redes neuronales. Si ustedes observan, hay demasiados parámetros para controlar. Y por eso les dije que a veces hasta se trata de suerte. Miren, tenemos tamaño en este caso de las convoluciones, tamaño de filtros, el tamaño que tienen, perdón, el número de filtros, el tamaño que tienen esos filtros, la función de activación, si le hacemos padding o no, los valores con que se inicializan esos filtros. Entonces, la pregunta que me estás haciendo se puede también trasladar a decir, ¿por qué le puse 16 filtros y por qué no le puse 20 y me bajó el modelo?
Y eso es a lo que no les gusta a los que hacen Machine Learning y no Deep Learning. No sabemos por qué la máquina respondió así. Aparentemente le gustó más este modo de inicializar los parámetros. Por eso ustedes ven cuando hay un artículo, mencionan cada uno de los parámetros que usaron. El, eh, las arquitecturas, cada tamaño, cada función de activación, para así poderlo replicar después. Entonces, sí, o sea, no te tengo una respuesta de por qué bajo, pero sí te puedo decir que si le cambiaras otras cosas, lo podrías hasta mejorar con esa misma parámetro de inicializador. Gracias. Emanuel, ¿podrías volver a explicar el tercer filtro? El tercer filtro. No entendí muy bien. ¿En qué parte? Bueno, lo que iba después del segundo filtro entonces, que era coger el número mayor de una pequeña parte Ah, de la ya. matriz. Esto es lo que se llama max pooling. Eso, ¿Sí? sí, después de eso, ¿qué era lo que iba? O sea, ¿entendiste el pooling o no? Es después Sí, del pooling. ¿Sí entendiste el pooling? sí, el pooling sí lo entendí. Listo. A eso se lo podemos conectar a otra capa convolucional o a lo que sea. Me estás preguntando sobre esto, el flatten, ¿no? O Sí, sobre es el flatten, no recordaba el nombre. eso. Es como adelgazarlo. Uno tiene aquí, digamos que este fuera nuestro resultado, esta capa. Nuestro resultado hasta esta línea, hasta este max pooling. Digamos que fuera este. Resulta que no podemos meterle un tamaño dos-dimensional a nuestra red neuronal densa, porque como yo les expliqué, la red neuronal densa, uno le entrega dato a dato en columna, ¿no? O sea, en una columna. Entonces uno lo que hace es poner, por ejemplo, esto en una columna. Aquí tenemos, digamos, una matriz de 2 por 2, pero ya lo vamos a poner en una matriz de 4 por 1. Entonces ya aquí sería 6, 3, y aquí ponemos el 8, y aquí abajito el 4. Quizás para que quede un poco más claro, simplemente lo pinto y... O sea, esto a la hora de hacerle un flatten quedaría así. 6, 3, 8, 4. O sea, se está pasando esto aquí. Y entonces esto son las nuevas, pues digamos, las nuevas informaciones ya que se le pasa a la red neuronal densa. Sí, queda claro. Sí, ya, muchas gracias. Ok, sí. Entonces eso se pasa ahí y ya esa es la manera de conectar las convolucionales con las densas. Y asimismo hay otras cosas que salen fuera de esta charla que les mencioné aquí. Redes neuronales LSTM que se usan para predicción de escritura, etc. Más preguntas. ¿De qué depende el tamaño del kernel y su tipo? Por ejemplo, acá solo tenía 0 y 1. ¿Me puedes explicar un poco mejor? O sea, te entiendo de qué depende el tamaño del kernel. O sea, ¿por qué ese tamaño del kernel y por qué su tipo? Sí, Manuel, o sea, porque digamos el tamaño, o sea, que sea 3 por 3 o 2 por 2, ¿cómo se elegiría? Y digamos que sea en específico una matriz de ceros y unos o que se elija otro tipo de Ok. números. Vamos a ver si tengo una gráfica. El tamaño, no, o sea, ustedes lo pueden cambiar. No, no es relevante. O sea, a eso se le llaman hiperparámetros. Son parámetros que eh, tenemos que controlar nosotros, pero de una manera
aleatoria muchas veces si uno se confunde con tanto parámetro o si uno se quiere concentrar en solo voy a ver qué pasa con el tamaño de los filtros, pues solo me concentro con eso y puedo caracterizar ese parámetro y decir con qué tamaño es mejor. Aquí usamos 5 porque creo que incluso el Martin Van Ende tiene 5, pero también he intentado con 4, con 3, con 6. Si no, digamos, no es algo que te diga que es planeado así por algo. Y su tipo, o sea, el inicializador. O sea, es lo mismo, o sea, son hiperparámetros. Si uno quiere concentrarse en que tenga el mejor modelo con las mejores funciones de activación y el tamaño de los filtros, pues me concentro solo en esos parámetros. Pero es que controlar tanto parámetro se vuelve imposible. Y si son ceros y unos, eso depende del inicializador. Por ejemplo, hay inicializadores que no son ceros y unos, sino y están distribuidos de manera distinta. Eso ya depende, por ejemplo, si consultamos aquí. Que era Normal Initialization. Ustedes pueden consultar pues ya en el ambiente de trabajo. El problema con Keras es que no encuentra no muestra como un ejemplo, pero le entrega, él sí le dice cómo está haciendo eso. O sea, le dice, por ejemplo, que la distribución en que pone ese filtro, los datos de ese filtro está centrado en 0 y lo hace, por ejemplo, con esta ecuación. Y así hay más. Mire, aquí está la página de inicializadores, no sé si la están viendo bien. Está constante, color normal. Ay, se me fue. Bueno, que espero hayan visto así aquí. Hay muchos. Por ejemplo, está de solo unos, un inicializador de solo unos, un inicializador aleatorio, donde esté centrado en esto y la desviación estándar está en esto. Sí es, o sea, eso ya depende del usuario. Con un modelo de red convolucional como el visto se puede dar una transición al clustering o encontrar patrones de un modelo dado y que me saque alguna distinción. Ahí sí se podría, pero ya no es en ese del Machine Learning y el Deep Learning, hay algo que se llama arquitecturas end-to-end. ¿Qué quieren decir? Que los parámetros se entrenan desde inicio hasta fin en un solo código. ¿Qué pasaría con lo que me acabas de decir? Estás metiendo, por ejemplo, creando un modelo para que saque unas características. Entonces, tú le enseñas a la máquina a crear ciertas características. Y luego esas características se tienen que pasar a través de otro modelo, ya con un entrenamiento aparte, para hacer un clustering. Entonces serían dos modelos de Deep Learning que ya no serían, digamos, o sea, se entrenan de manera distinta, ¿sí? No se entrenaron de inicio a fin. Pero en principio sí se podría, que tan práctico sean, no sé, ahí habría que ver qué tan práctico puede ser. Por lo general, los mejores modelos son los que con Deep Learning, por ejemplo, tiene unos datos iniciales, tenemos trazas, clasifícamelos de una vez. Si quiero hacer clustering, entonces
de una vez sepamos qué es lo que quiere encerrar, qué es lo que quiere clasificar. Si quiere clasificar, si tenemos una imagen, queremos perros, gatos, patos, saber de una vez qué es lo que queremos. Si no tenemos claro qué es lo que queremos, entonces vámonos de una vez al aprendizaje no supervisado. Y nos vamos ya en el aprendizaje no supervisado con, ¿cómo es que se llama esto? Pues todos estos algoritmos estocásticos que se tienen para ellos, como el paso aleatorio, ¿cómo es que se llama? No recuerdo bien, pero ya nos iríamos más bien al aprendizaje no supervisado. ¿Qué recomiendas para empezar a aprender Machine Learning por cuenta propia? Recomiendo netamente el curso de Deep Learning de Coursera, así empecé yo. Yo empecé pues por motivación de mi coasesor en la tesis, que es Daniel Siervo, y él me mostró este curso, un curso, ustedes lo consultan, Deep Learning, lo que tienen que poner así, Specialization, incluso Coursera. Aquí lo ven, creo que la universidad todavía tiene inscripciones, me corrige alguien si no es así, pero el inicio del año pasado lo tenía. Y ya uno se inscribe y hay, por ejemplo, les muestro así rápidamente el programa. En el programa lo que se tiene es, lo primero empiezas con redes neuronales, aprendizaje profundo. Lo segundo es a controlar esos hiperparámetros que les mostré. Todos esos hiperparámetros que uno tiene, a él enseñan una manera buena de cómo controlarlos. Le enseñan a uno cómo estructurar proyectos, si quieren hacer un proyecto de tesis, algo de esto puede servir. Luego redes neuronales convolucionales, aquí hay redes que se llaman recurrentes, que por ejemplo es para reconocimiento de voz, predicción de escritura, etc. Y había visto que van a crear más, van a meter más cursos. Yo hice todo este curso, luego me fui a hacer todos los cursos de TensorFlow. Aquí uno entiende toda la teoría, pero ya uno en TensorFlow se pega, digamos que es menos estrés porque ya son líneas las cosas, funciona todo mejor. Y ya después de tener esas dos cosas, empiezas a leer artículos y ya creo que con eso tienes. El servicio biológico ya tiene para detección de sismos. Ese es mi trabajo prácticamente de tesis. Con mi coasesor Daniel Siervo y el profesor Germán Prieto, que es mi asesor, hemos estado desarrollando un algoritmo y también aplicando un algoritmo hecho por Stanford, que en estos momentos el algoritmo hecho por Stanford lo tenemos funcionando en el servicio y yo soy analista ahí del servicio y me ha impresionado cómo hace el trabajo mejor que, a veces, solo a veces mejor que uno, pero realmente todavía le falta para que sea mejor que el analista, pero sí completa un catálogo, o sea, sí es muy bueno. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando por finalizada la charla, en el caso que no haya más preguntas. No sé, Emanuel, si tienes ahí el link del curso, es que lo busqué y no lo encontré, no sé si tú lo puedes mandar ahí por el chat. Ok, perfecto, dame un momento. Eh, Ok, listo, gracias. Mira, aquí hay otra pregunta. ¿Es muy diferente cuando se busca ser no supervisado? Es un poco más tedioso, pero no es, lo que pasa es que no es tan fácil, o sea, ya se trabaja con algoritmos estocásticos que son propios del aprendizaje automático.
pero ya se necesita saber un poco más de estadística y sí nos ganan los estadísticos, los científicos en computación para hacer eso, pero no, o sea, yo recomiendo primero ver el supervisado y cuando uno ve el supervisado ya tiene mucha cancha para ver el no supervisado. O, o si de una vez interesa el no supervisado, también es válido si se tiene una asesoría previa, pero recomiendo no ir solo para lo no supervisado. Recomiendo un backup previo. En el de Stanford toma las picadas de las ondas sísmicas. Esa es mi tesis, de tomar la llegada que es, digamos, lo importante para luego asociar esas fases sísmicas y tener una localización. Y sí lo hacen. Ustedes lo pueden consultar, incluso aquí se los dejo también. Es un modelo, salió en el mayo de 2020, en junio de 2020, para que vean lo novedoso pues que son todas estas, miren, 2020. Y es el que actualmente pusimos a funcionar ahí en el servicio. Usan un modelo, lo llaman EQ Transformer porque usan una red neuronal que se llama Transformer, pero lo que les quiero mostrar es qué es lo que hace. Vean los sismos. Aquí, Manuel, no estás presentando. qué pena. Sí, no hay problema. Me devuelvo. Se llama EQ Transformer. Es por el grupo de Stanford, de Musavi y Verosa. Básicamente ellos lo que hacen es hacer 3 trabajos en uno solo. Detectan la P y la S, o sea, la ponen, y a su vez detectan el sismo. No sé si ven aquí un cuadradito verde. Hacen un proceso de detección, hacen un proceso de picado y hacen un proceso perdón, detección y picado, pero picado para la P y picado para la S. Y ya, pero sin embargo, solo les menciono pues que lo hace estación por estación. Resulta que los analistas sismológicos no picamos tanto así. Nosotros lo que hacemos es revisamos todas las estaciones. Cuando revisamos todas las estaciones y vemos que hay un sismo, ahí sí vamos y entramos a picar ese sismo. Ellos no hacen eso así, y eso es en lo que estamos trabajando el profesor Germán y Daniel Cervo. No picar por estación, sino picar por red. Intentar llegar un poco más allá. Vamos a ver si podemos. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Sé que fue un poco tedioso, 2 horas, pero espero haberlos motivado realmente en este campo, no solo para la sismología, para las personas que no les interesa esto, sino en general. Esto se lleva en todos los campos científicos. Solo hay que saber qué es lo que se quiere y mirar cómo llegar allá. No, todo lo contrario, me pareció muy interesante y nada, muchas gracias, Emanuel, por el tiempo prestado. Gracias a ustedes. Listo, de cualquier cosa, la grabación va a quedar, yo luego voy a compartírselas, en el caso de que alguno se haya perdido la primera parte o algo así. Y nada, nuevamente, muchas gracias, igual como están diciendo ahí en el chat. Bueno, gracias a ustedes. Espero estén bien y tengan un feliz resto de noche. Lo mismo. Hasta luego. Cualquier cosa, pues no duden en contactarme si necesitan alguna orientación. Listo, ahí tendremos el contacto entonces. Muchas gracias.